Buenas tardes. Bueno, pues vamos con la primera sesión de la tarde. Antes de empezar, aunque todavía hay gente que falta por llegar de los congresistas, sí, está dado. Sí, ahora que me he acercado, exactamente, vale. Bueno, que la gente vaya firmando conforme ahora, si acaso después, bueno, en el intermedio. Y bueno, tal y como he dicho esta mañana, vamos a variar levemente lo que es el programa. Después de las dos ponencias que tenemos, José Palomares y José Manuel Almansa, después de esa última vamos a dejar unos minutos para debate, por si alguien tiene alguna pregunta. Y a partir de ahí, bueno, pues un poquito después, empezamos con las comunicaciones, ¿vale? Vamos bien de tiempo, así que no hay inconveniente. Pues nada, les voy a presentar a don José Palomares, que es licenciado en Filosofía Hispánica con premio extraordinario de licenciatura y doctor en Filología Española por la Universidad de Jaén. Desde el año 2004 trabaja como profesor de Lengua y Literatura Española en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y desde el curso académico 17-18 es profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, del Centro Asociado de Jaén. En 2020 fue elegido académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes de Córdoba, donde en breve pronunciará su discurso de ingreso. Ha publicado hasta la fecha 5 libros. Fortuna, de Fray Luis de León, en la literatura española, siglos XVI-XVIII, donde sistematiza por primera vez la presencia del escritor agustino en las letras españolas modernas. El cardenal Cisneros, Iglesia, Estado y Cultura, ensayo histórico biográfico escrito para la conmemoración del 5º centenario de la muerte del cardenal de España. Francisco Valdés, crítico literario o Resonancia y notas de un lector, libro merecedor del 16 Premio de Investigación Santiago González, que versa sobre la labor crítica del extremeño Francisco Valdés Nicolau, escritor preterido de la Edad de Plata. La postrer llama, presencia de Fray Luis de León en la poesía española contemporánea. Y Fray Luis de León, poesía completa. Asimismo, ha colaborado con artículos en numerosas revistas científicas y ha participado en congresos nacionales e internacionales. Sus principales líneas de investigación son la obra y la fortuna de Fray Luis de León en la cultura española, la literatura de la Edad de Oro y la recepción de los clásicos de las letras contemporáneas. De esta manera, lo que hacemos con la participación de don José Palomares en este congreso es también, bueno, pues añadir no solamente historia, sino también literatura, historia de la literatura, que de alguna manera, bueno, pues tiene también una estrecha relación, tal y como nos va a descubrir don José, al cual, pues no solamente admiro como profesional de las letras, sino también como compañero y amigo, tanto en la UNED, en el Centro Asociado, como en el Instituto San Juan de la Cruz, en donde somos compañeros. Así que, don José, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Vicente. Y buenas tardes. Dicen que de bien nacido es ser agradecido. Yo quiero agradecerle a Vicente, compañero y amigo, no necesariamente en ese orden, su invitación a participar en este congreso, que para mí constituye un verdadero honor y no es solamente un tópico. En este 2022 creo que Vicente Ruiz ha organizado el mayor congreso nacional sobre la figura de Francisco de los Cobos y es un mérito que debe reconocérsele en público. Por otra parte, suelen decir que a veces el alumno calla para que hable el maestro. Tú me permites invertir los términos y te lo quiero agradecer públicamente, Vicente. Muchas gracias. Decía Vicente que abrimos el congreso a la literatura. El historiador, también el historiador de la literatura, por recuperar aquello de Aristóteles, aquella diferencia entre historia y poesía, don Vicente contaría las cosas como sucedieron. De una manera más modesta, quiero contaros cómo pudieron ser. Es difícil explicarle a la gente qué es un filólogo, para qué sirve la filología. Decimos que la filología es la ciencia que estudia las culturas a través de sus textos principalmente escritos, pero la filología también es una técnica.
una técnica que intenta fijar, reconstruir e interpretar los textos. Voy a interpretar probablemente uno de los textos más ambiguos, más polisémicos, más extraordinarios de toda la literatura española, como es Lazarillo, para restituir y reconstruir, sobre todo restituir el buen nombre de don Francisco de los Cobos, sobre el que han pesado algunos disparates que intentaré poner o intentaré desempolvar hoy aquí. Esta conferencia estuvo a punto de no producirse y la culpa la tiene un albañil que en 1992 estaba haciendo una obra en Barcarrota, en la frontera con Portugal. Al demoler una casa encontraron unos 10 libros emparedados, todos del siglo XVI, muchos de ellos incluidos en el índice de libros prohibidos de contenido erótico, y entre esos libros emparedados se descubrió una nueva edición del Lazarillo de Tormes. Una más, la cuarta. Ya conocíamos 3 ediciones, la de Burgos, Alcalá y Amberes. Esta edición de Barcarrota está fechada en 1554, como las 3 anteriores, y se editó en Medina del Campo. Obviamente no es la original, pero este descubrimiento del albañil echaba losa sobre uno de los argumentos que quiero esgrimir aquí, pero intentaré convencerle. Pero comencemos por los orígenes. Entre 1986 y 1992, Dalai Brenes Carrillo publicó 3 artículos en que interpretó el Lazarillo de Tormes como una sátira cortisana y defendió la identificación de Lázaro de Tormes con el secretario Gonzalo Pérez, secretario de Carlos I, secretario de Felipe II, su hijo Antonio Pérez también sería secretario del emperador, aunque después tuvo un final un tanto aciago. Ya digo que interpretó la figura de Lázaro de Tormes con la del secretario Gonzalo Pérez. En rigor, Lázaro de Tormes se llama Lázaro González Pérez. Si nos vamos no sé si se verá. Bueno, intentaré, no sé si se puede ampliar más. ¿Se ve bien? Bueno. Dice Lázaro de Tormes en el Tratado I, pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Lázaro se llama Lázaro González Pérez. La interpretación de Dalai Brenes Carrillo de González Pérez con Gonzalo Pérez parece que comienza a cobrar visos de ser cierto. Pero aquí desvaría al interpretar la figura del arcipreste de San Salvador con la de Francisco de los Cobos, primer secretario del emperador Carlos V y acaso el personaje político más influyente de la primera mitad del siglo XVI, con permiso del cardenal Cisneros. El Lazarillo sería, por tanto, una novela, una parodia en clave áulica desde la oposición de la figura de Gonzalo Pérez. En apretada síntesis, Brenes identifica tras la máscara del arcipreste de San Salvador, último amo de Lázaro de Tormes, la identidad de Cobos. Y voy a intentar resumir. ¿Se oye bien? ¿Se oye? Voy a intentar resumir su argumento brevemente. Sus razones aparentes, porque ciertas ninguna se puede dar. Intentando ampliarlo más, no puedo, pero bueno. Según Dalai Brenes Carrillo, a ver si a ustedes les convence, el anónimo autor, anónimo, veremos si es anónimo o no, usa una cifra basada en el número 3 para enmascarar el nombre de Cobos, o Covos, como se pronunciaría en la época. Cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue. Pues sepa, a la primera C, la de cuenta, le sigue la letra O, letra 12. La V, 3 letras después. La letra O, 12 letras más, 12 signos más adelante de nuevo. Y la letra S, 9 signos más. Pues vale. Esta conjetura numérica, basada en el número 3, no es ajena a la cábala, un camino que Dalai Brenes pudo haber seguido, pero no desarrolló. Sí es cierto que Gonzalo Pérez fue hijo hechura política de Cobos, como después veremos.
Este primer argumento es muy tenue, leer Cobos a partir de una tríada basada, como digo, en el número 3. Pero bueno, ahí se lee Cobos como se puede leer berenjena. Como es sabido, Cobos decidió construir la capilla de San Salvador en Úbeda. Adquirió los terrenos en 1534, firmó el contrato de construcción en 1536, sobre planos diseñados por el célebre arquitecto Diego de Siloé, y el Papa Paulo III confirmó el privilegio de la capilla en 1541, junto con la autorización para que se fundara aquí una universidad a imitación de Salamanca, Bolonia, Alcalá o París. Ahí en nada. Cobos erigió este templo, y ayer nos hablaban precisamente de este templo, de la vida tras la muerte. Erigió este templo a imagen y semejanza de la capilla real de Granada, levantada, erigida por los reyes católicos, y lo haría para que le sirviera de panteón familiar. Es decir, no sin sorna, Cobos podía ser nombrado arcipreste de San Salvador, de Úbeda. Por otra parte, la relación clientelar amo-criado, arcipreste de San Salvador Lázaro de Tormes, es similar a la que mantenían Cobos y Gonzalo Pérez a la altura de 1538-1539. Recuerden que el Lazarillo, en el Tratado VII, se cierra el mismo año en que se celebraron cortes, las famosas cortes. El emperador tuvo cortes y esas cortes, si son las del año 38-39, estaban copadas por la figura de Cobos y también de Gonzalo Pérez. Ya digo que esa relación clientelar se degradaría satíricamente con la del arcipreste y Lázaro. Gonzalo Pérez, por cuna y por linaje, no era sino un homo novus, como dicen los ingleses, un self-made man, un hombre hecho a sí mismo. Un homo novus que, como Lázaro, con fuerza y maña remando, salió a buen puerto, porque esa es una de las lecciones del Lazarillo: cuánta virtud sea siendo bajo ascender, y cuánto vicio siendo alto dejarse descender, bajar, ¿no? Es verdad que Lázaro, en la interpretación tradicional, no es sino un marido consentidor de adulterio. Por lo tanto, termina mal porque la mala sangre se hereda. Desde la interpretación moderna, desde la interpretación de Maquiavelo, Lázaro termina mal porque no ha sabido utilizar la virtud, la fuerza viril. Pero desde la interpretación renacentista, desde la interpretación de un humanista, Lázaro ha mejorado, sí ha mejorado. Es funcionario, tiene un oficio real, un funcionario, que es lo que todos queremos para nuestros hijos, que el Estado nos mantenga, y en ese sentido ha tenido una mejora cierta. Moraleja, a la luz de un moralista, Lázaro de Tormes no es sino un marido cornudo, un consentidor de adulterio. Ha heredado la mala sangre y por eso termina mal. Pero a la luz del espíritu renacentista, Lázaro ha mejorado. Y la conclusión que debemos extraer es que no hay vida, perdón, no hay valores, hay vida, hay personas. Y de este sentido, Lázaro de Tormes condensa la clave del Renacimiento. Pero insisto, volviendo a Gonzalo Pérez, este hombre, este secretario, fue también un docto humanista. A él le debemos nada más y nada menos que la Ulixea, que es la primera traducción de Homero al castellano en 1556. Ahí tiene la portada. En 1529 Gonzalo Pérez había pasado al servicio de Alfonso de Valdés, del que ahora tendremos que tratar, como escribano. Y cuando Valdés dicta su testamento en Viena el 5 de octubre de 1532, deja en herencia a su escribano, a Gonzalo Pérez, 200 ducados y un caballo, y lo encomienda precisamente a Francisco de los Cobos, quien había de ser su protector en la corte. Amén de en otros muchos escenarios donde se encontraron Cobos y Gonzalo Pérez, como en Niza, por ejemplo, durante la firma del Tratado de Paz durante 10 años entre Francisco I y Carlos I, ambos coincidieron en las famosas Cortes de Toledo, de 1538-1539, en la que participaron activamente. No olvidemos una fecha fundamental también para Gonzalo Pérez, 1542, en que por intercesión precisamente de Francisco de los Cobos, obtuvo el arcedianato de Sepúlveda, dignidad que entonces dependía de Segovia.
un título con el que siempre se nombró hasta el final de su día en 1566. Para algunos investigadores, como para Torres Coromina, resulta significativo, aquí tenemos al Alfonso de Valdés, sabemos que es Alfonso de Valdés porque tiene la medalla de Mercurino, Arbonio, Gatinara, de quien fue hechura política. Para algunos autores resulta significativo que el mismo año en que el emperador entró en la ciudad de Toledo y tuvo en ella corte, se celebrasen durante el desarrollo de la misma y con la presencia de Carlos I, las bodas entre María Sarmiento, hija de Cobos, y el joven Gonzalo Fernández de Córdoba, tercer duque de Sesa. Bodas para las que realmente hubo grandes regocijos, ¿no? De hecho, en el Tratado Séptimo, yo creo que así se ve, no se ve completo, pero el Lazarillo termina de esta manera. Esto fue el mismo año que nuestro victorioso emperador en esta insigne ciudad de Toledo entró y tuvo en ella cortes, las cortes de 1538 y 1539, no las de 1525. Y se hicieron grandes regocijos y fiestas. ¿Qué fiestas? La de María de Sarmiento con Gonzalo Fernández de Córdoba, tercer duque de Sesa, donde estuvo presente Cobos y donde estuvo presente, por supuesto, Carlos I. Como vuestra merced habrá oído, pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna. Y es verdad que está en la cumbre de toda buena fortuna. Salimos de aquí, si puedo, aquí. Perfecto. Perfecto. Como digo, esta es la tesis que mantiene Dalai Brene. Gonzalo Pérez como una contrafigura, o Lázaro de Tormes como una contrafigura de Gonzalo Pérez, y el arcipreste de San Salvador como una contrafigura de Francisco de los Cobos. Pero Cobos, bueno, Alfonso de Valdés, que ha sido propuesto y que yo defiendo aquí como el autor del Lazarillo de Tormes, de hecho así lo edita mi maestra Rosa Navarro Durán. Es la primera vez que se edita, aquí tienen la edición en alianza, pero era la primera vez que se editaba o que se edita el Lazarillo con atribución expresa a Alfonso de Valdés. Da 1000 argumentos que no puedo resumir aquí, pero destaca significativamente el apellido Valdés y las 3 letras iniciales del título y las 3 letras finales. Si leen las 3 letras iniciales del título de la obra en sentido inverso, es decir, de derecha a izquierda, tal como se lee el hebreo, y Alfonso de Valdés y su hermano mellizo Juan de Valdés tenían antepasados judíos, de hecho, uno de ellos fue quemado sin pruebas, y las 3 últimas se lee Valdés. Esto sí tiene más sentido que el número 3 en 12, 9, 8, que después no sale 9, salen 8, pero bueno. Alfonso de Valdés quiso dejar explícito su apellido incluso en el propio título. Digo que Cobos fue demasiado poderoso y una figura demasiado poliédrica para quedar reducido a la contrafigura de un clérigo amancebado. La clave quizás esté en la identificación del autor con Alfonso de Valdés. Desde ese sentido se arroja mucha luz a la obra, al texto y al contexto. Mi maestra ha trazado perfectamente el perfil humano e intelectual del erasmista conquense, de ascendencia judía, a su tío materno, a Fernando de la Barrera, como digo, lo quemaron por judaizante sin pruebas, mellizo, hoy sabemos que eran mellizos, de su hermano Juan de Valdés, secretario de cartas latinas del emperador Carlos I y brazo derecho del gran canciller Mercurino Arborio Gatinara, la persona de la que dependió administrativa y económicamente durante toda su vida en la administración imperial. Y sin duda, pues el mejor prosista del siglo XVI, de la primera mitad del siglo XVI. La coincidencia de temas y problemas entre los diálogos y el Lazarillo de Tormes es asombrosa, coincidencia de léxico, coincidencia de temas. Pero bueno, el propósito de esta conferencia no es demostrar que Alfonso de Valdés es el autor del Lazarillo de Tormes, sino demostrar que Francisco de los Cobos no es el arcipreste de San Salvador. Una clave fundamental para entender el sentido del Lazarillo radica precisamente en este arcipreste
que contaba secretos de confesión a su Barragana, mujer de Lázaro. ¿Quién es vuestra merced en el Lazarillo de Tormes? Pues sepa vuestra merced ante todas cosas, ¿quién es vuestra merced? Pues según la teoría tradicional, la de don Francisco Rico, alguien cercano al arcipreste que dependía de él. Según Rosa Navarro Durán, vuestra merced es una mujer preocupada por su secreto de confesión. Veamos, si una mujer se confiesa ante el arcipreste de San Salvador y corren rumores por Toledo de que el arcipreste de San Salvador se acuesta con la mujer de Lázaro de Tormes, pregonero de Toledo, su secreto de confesión podría estar en boca de todo Toledo. Por tanto, a vuestra merced, mujer que se confiesa con el arcipreste, que se acuesta con la mujer de un pregonero, le preocupaba que sus secretos de confesión fuesen pregonados por todo Toledo. Por eso dice Lázaro de Tormes, cuando defiende a su mujer, que antes que conmigo casase, ya me habían advertido de que antes que conmigo casase había parido 3 veces, hablando con reverencia de vuestra merced, porque está ella delante. ¿Quién es ella? Pues obviamente esta mujer preocupada por su secreto de confesión. Pero bueno, la clave está por tanto en este ménage à trois, en este triángulo entre el arcipreste, la mujer de Lázaro y el propio Lázaro. Por cierto, esta idea está inspirada en una novela, no original del autor, está inspirada en una novela de Masuccio Salernitano. Realmente se llamaba Tommaso Guardati, pero nació en Salerno y de ahí toma lo de Salernitano. En Il Novellino. Il Novellino hoy apenas se lee, pero una de las novelas cortas, las novelle del Novellino, la 33ª, nos cuenta la historia de Mariotto y Giannozza. Una historia que posteriormente adaptó Luigi da Porto, quien cambió los nombres. Mariotto ya no se llama Mariotto y Giannozza ya no se llama Giannozza. Ahora se van a llamar Romeo y Giulietta. Traslada la ambientación a Verona. Posteriormente se traduce al inglés por Arthur Brock, por William Painter. Un tal William Shakespeare lee la traducción inglesa de esta obra italiana de Luigi da Porto y compuso Romeo y Julieta. Que por cierto, esa versión también llegó a Lope de Vega. Lope de Vega no compuso Romeo y Julieta, que es la peor tragedia de Shakespeare, ya no hubiese gustado, pero sí compuso una tragedia maravillosa que tiene y trata la misma historia que Romeo y Julieta y que se titula Castelvine y Montese. Castelvines y Montese, ¿no? Montesco y en lugar de Capuleto, Castelvin. Bueno, insisto, en el Novellino, que leyeron prácticamente todos nuestros prosistas en el siglo XVI y aún en el siglo XVII, con el caso de Lope de Vega, se cuenta esta historia entre un clérigo que se acuesta con la criada de con la mujer de su criado. Pues bien, esta sería la fuente literaria del Tratado VII. Pero para desmentir aquí a Cobos tengo que traer el personaje de García de Loaysa. Vamos a ver, ¿quién puede ser el arcipreste? Porque el autor no da puntada sin hilo. Hubo un dominico, Francisco García de Loaysa, nacido en 1479, muerto en 1546, inquisidor general, cardenal de Osma, presidente del Consejo de India, confesor, hasta 1525 del emperador Carlos I, y clérigo amancebado con cierta María de la Torre, que pasaba por santa, y con la que habría tenido 2 hijos. Recordemos el caso de Lázaro. Lázaro dice que antes de que con su mujer casara, le habían dicho que había parido 3 veces. Quiero recordar un refrán de Gonzalo Correa, que recoge Gonzalo Correa en su vocabulario de refranes y frases proverbiales. Un refrán acorde con la experiencia de Lázaro. Dice el refrán común en la época: en Toledo no te cases, compañero, no te darán casa ni viña, mas darte han mujer preñada o parida.
En fin, notemos la variación que se produce en el Lazarillo de Tormes. A Lázaro no le dan casa, pero le alquilan una casilla junto a la del arcipreste para no levantar sospechas. Por otra parte, no le dan ninguna viña, pero pregona los vinos de la viña del arcipreste de San Salvador, ¿no? Y eso de que ya había parido 3 veces, pues bueno, hay una obra maravillosa, la Caragicomedia, de 1511, donde una tal Isabel de Ayala hacía milagros, y los milagros no eran otros que restituir la virginidad a mujeres que habían parido 3 veces. Celestina es precisamente eso, una remendadora de Virgo, restituye la virginidad a mujeres que obviamente no lo eran. No obstante, bueno, hay una diferencia entre todas estas obras que son chocarreras y la sutil ironía de una obra maestra como la de Lazarillo. Bien, este clérigo amancebado, García de Loaysa y Mendoza, dominico, era enemigo de Alfonso de Valdés. Frecuentaba una casa de mujeres libres judías, una de estas cortesanas y honestas, ¿no? Y además, como digo, era un gran enemigo de Alfonso de Valdés y de Francisco de los Cobos, lo que justificaría plenamente la parodia. Es conocida una carta del 27 de junio de 1530, en la que el cardenal García de Loaysa, que estaba por entonces en Roma como representante del emperador Carlos I, pone en duda la competencia de Valdés como latinista y recomienda al destinatario de su carta, Francisco de los Cobos, que opte por un joven llamado Marcelo, probablemente el futuro Papa Marcelo III, que solamente estuvo en el pontificado 3 semanas. Y lo recomienda para que gestione su correspondencia latina y le dice: en todas maneras, suplico a vuestra merced, toméis un gran latino, y no lo es Valdés, porque acá se burlan de su latinidad y dicen que se atraviesan algunas mentiras en el latín que por acá se envía escrito de su mano. García de Loaysa, un personaje de carácter difícil, clérigo amancebado, frecuentador, visitador de casa de mujeres libres, como por cierto el fraile de la Merced en el Tratado IV, que es el tratado más corto, pero sin duda el que más expurgó, el que fue más castigado por la Inquisición, porque en ese Tratado IV, el del fraile de la Merced, se dice que era gran enemigo del convento, que andaba más fuera del convento que dentro. Dice que frecuentaba a mujercillas prostitutas, al cual ellas llamaban pariente, es decir, amante. Y dice Lázaro que él me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida. Claro, se interpreta tradicionalmente que hasta entonces Lázaro ha ido descalzo, él me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida, pero sin duda el autor está diciendo algo más. Romper los zapatos en el lenguaje de la época era lo que era, calzarse a alguien. Lo que está diciendo Lázaro de Tormes es que el fraile de la Merced abusó de él, al igual que la mujercilla que hace un niño rodeado de mujercilla al cual ellas llamaban pariente. Es decir, el fraile de la Merced lo que hace es sodomizar a Lázaro de Tormes, por eso le rompe los zapatos, por eso le dio, dicen, él me rompió los primeros zapatos, ¿no? En fin, Lazarillo, más allá de su capa ingenua, fue un libro prohibido porque dice cosas realmente escandalosas, y una de ellas es precisamente esta. En suma, García de Loaysa, este personaje que no había mantenido buenas relaciones ni con Gatinara ni con Valdés, pero tampoco con Cobos, es quizá una de las figuras que explique la presencia del arcipreste de San Salvador. Era mucho el todopoderoso Cobos, esta mañana nos hablaban de Cobos como señor de todo, era mucho el todopoderoso Cobos para clérigo que se acuesta con su criada, mujer del pregonero. Además, el caso, porque todo se explica a raíz del caso, Lazarillo de Tormes no es sino una carta que Lázaro de Tormes escribe para contar su vida, para contar no su vida, sino el caso. El caso, vale decir,
La narración de un suceso o situación en concreto es el núcleo del relato, es el eje que vertebra la forma y el fondo de la obra, lo estructura y le da sentido global. ¿Y cuál es el caso en el Lazarillo? Pues un bochornoso caso de honra, un asunto de cuernos que ningún pregonero real se atrevería a confesar y que precisamente por ello permite al lector, a todos nosotros, comprender el engaño, el fraude, el trampantojo que hasta entonces se ha perpetrado contra nosotros y que nosotros, que el de hacer pasar por real una ficción. Pues hasta entonces todo había fluido como si fuese real, como la carta, una carta mensajera, una carta noticiera auténtica de un pregonero auténtico. Cuando nosotros abrimos el Lazarillo de Tormes, pues sepa vuestra merced ante todas cosas, sobre todo en el prólogo, yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas de otro alguno, el lector de la época se sitúa en la literatura de ficción, en la fantasía, se sitúa en el Amadís de Gaula, se sitúa en las novelas de caballería, en los libros de pastores, en las novelas de moriscos, se sitúa en una narrativa fantástica, más que fantástica, en una narrativa de la fantasía, que no es lo mismo. Lo fantástico es una creación del siglo XVIII, la fantasía es un término mucho más clásico que ya está en Grecia, en Roma, en Grecia y por supuesto en todos los clásicos. El lector piensa que está asistiendo a la carta auténtica de un pregonero auténtico, que Lázaro González Pérez no está contando su vida. Y todo fluye como si fuese real. De hecho, conocemos lo que Lázaro nos cuenta desde su punto de vista. Es interesante ver desde qué punto de vista se narran los hechos, porque el punto de vista siempre es el de Lázaro adulto. Y todo fluye, todo parece auténtico, todo parece real, pero llegamos al Tratado Séptimo y de repente vemos cómo un pregonero está negando, pero sabemos por su trayectoria que se está reconociendo, que su mujer se acuesta con su último amo. Ningún pregonero real se habría atrevido a confesarlo. Y ese es el engaño. La originalidad, la radical originalidad del Lazarillo, consiste en esencia en que es la primera obra que hace la ficción verosímil, que hace realidad la fantasía. En una palabra, es la primera obra que inventa la realidad, lo que no es chica cosa. Y por eso, pero no solo, es la primera novela de la Europa moderna, no una novela realista. Ya digo que quería pasar no como una obra realista, sino como una novela real, como una carta real. Y no es Francisco de los Cobos, creo, la figura que vela el texto del Lazarillo en el escandaloso, en el bochornoso ménage à trois del tratado final. Pero bueno, ya digo que todo es relativo. Lázaro al final tiene una mejora cierta y esa es la clave renacentista de la obra. No hay valores, hay vida, hay personas. No es Francisco de los Cobos, pero como dicen los italianos, se non è vero, è ben trovato. Pues muchas gracias. Bueno, pues muy interesante tu exposición y nada, agradecidos por incorporar esa parte literaria a este congreso, ¿vale? Gracias. Bueno, pues...